Cómo diseñar tu huerta agroecológica desde cero. Hoy te lo contamos en este nuevo capítulo de Raíces Campesinas. Nos enseñará el paso a paso la tremenda Carolina Morales. Ella es una experta en agroecología y especialista en la producción sustentable OMA. Ha trabajado en variedad de proyectos para la pequeña agricultura. Además, involucra el desarrollo personal con prácticas que nos relacionan con la naturaleza. Puedes conocer más de su trabajo en Ecodaya. Búscala en Instagram. Carolina nos comparte su experiencia y conocimiento sobre la creación y mantenimiento de las huertas ecológicas. A lo largo de la conversación, Carolina aborda la importancia de reconectar con la tierra, los beneficios ambientales de las huertas y la forma en que estas prácticas pueden contribuir a la regeneración del suelo y a la conexión de nosotros con la naturaleza. También ofrece valiosos consejos prácticos para todos aquellos que desean embarcarse en este camino de la agricultura sustentable, destacando la necesidad de considerar el diseño de la huerta, la calidad de las semillas y la planificación del espacio. Este episodio es una guía inspiradora para quienes buscan comenzar su propio viaje hacia la autosuficiencia alimentaria y la conexión con la naturaleza. Pero ojo, que no necesitas tener un terreno para hacer todo esto. Basta con tener un macetero en tu casa, en tu departamento, para comenzar este camino, y en este capítulo te vamos a contar cómo. Te aseguro que cambiará tu vida. Conagro, Confederación Nacional Campesina y la productora Riel de Medios presentan Raíces Campesinas, un programa de entrevistas sobre la agricultura familiar campesina en Chile. Carolina, bienvenida a Raíces Campesinas. Muchas gracias por aceptar la invitación en este capítulo de nueva temporada. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Genial, Carolina. Bueno, primero queríamos partir conociéndote un poquito más respecto a tu experiencia en el tema del diseño de huertas, del mundo de la agricultura campesina, y qué fue lo que te llevó a enfocar en este campo particular dentro de la agricultura. Bueno, particularmente me llevó a poder trabajar en huertas es la agricultura familiar campesina propiamente tal. A través de este trabajo que he venido desarrollando con unos pequeños productores, eso me hizo empaparme, como por decirlo de alguna forma, respecto a la importancia de tener tus huertas, ya sea bajo distintas metodologías, pero tener tu huerta para poder tener tus propios alimentos. Entonces, en ese trabajo que he desarrollado todos estos años me llevó a poder conocer la forma en cómo se hacen las huertas, poder ver las implicancias de hacer el desarrollo de la huerta y poder también darle un valor respecto a ese trabajo que tiene que ver con la producción de alimentos. ¿Ya? Y eso me ha llevado tanto a enseñar esas formas de hacer huerta, como también a llevarla a cabo en sus propios espacios, en los distintos lugares que he vivido. Siempre he tenido y he podido impulsar huertas como del autoconsumo. Entonces, ha sido experiencias de la propia hacer, también de transferir conocimientos, y así también bajo la agricultura familiar campesina me han enseñado formas también diversas formas de poder llevar a cabo una huerta dependiendo del lugar, el espacio, el territorio, etcétera. Perfecto. Bueno, ha sido un largo camino para ir llegando a estas conclusiones que tú comentas que se van compartiendo en estos talleres que tú implementas. Ya entrando en materia respecto al diseño de la huerta ecológica, pensando en que nuestros auditores, auditoras quizás están comenzando en este mundo, están sintiendo ese primer interés, ¿cuáles serían los principios fundamentales que debemos considerar al momento de diseñar una huerta ecológica? Lo principal, lo más general. Bueno, ahí, lo más general, el suelo. O sea, ¿dónde vamos a establecer nuestros cultivos, nuestras plantas, nuestras especies que son de la importancia que queremos cuidar? Ya, eso es el suelo. ¿Qué tipo de manejo les tenemos que hacer al suelo? Ya, ¿cómo vamos a alimentar ese suelo? ¿Cómo lo vamos a cuidar? Y bajo este enfoque tiene que ser bajo un enfoque de manejo ecológico del suelo. Ya, entonces el suelo es una parte fundamental. Lo otro tiene que ver con el agua. ¿Cómo vamos a regar esa huerta? Ya, ¿de dónde viene el agua? Analizar todas las implicancias que tienen que ver con la irrigación de los cultivos. ¿Ya? Lo otro que hay que considerar es la semilla y las plantas. Yo, ¿de dónde voy a obtener las semillas, las plantas para poder cultivar en la huerta, establecer los cultivos durante todo el año? Porque hay especies que crecen en una temporada y otras que crecen en otra temporada. Entonces, ya, ¿cómo voy a abastecerme de semillas, etcétera? Lo otro tiene que ver con el diseño de la huerta. Y el diseño de la huerta tiene diversas implicancias porque tiene que ver con hacer un diseño y una planificación que permita el aumento de la diversidad, ya que es un principio fundamental en las huertas. Que haya diversidad en la huerta, también cultivos que me permitan generar caza de insectos benéficos y control biológico que permita
el poder hacer equilibrio entre las poblaciones de los insectos y de los microorganismos, ¿ya? Entonces eso como importante dentro del diseño. Lo otro tiene que ver con el conocimiento, las personas y las manos y la conciencia, ¿ya? Que tiene que ver netamente con las personas que van a llevar a cabo esto, porque si yo tengo un linaje campesino, ya, tengo un conocimiento respecto a cómo cultivar la tierra. Me las pasaron mis padres, lo vi, etcétera. Estoy vinculada, ¿ya? No es tan difícil. Pero la persona que vive en la ciudad y que no ha tenido relación con la tierra, bueno, entonces cómo yo me instruyo en esto y no dejar las cosas como para decir, ya yo no soy del campo, no lo sé, y nos quedamos en eso. No, pues como yo me instruyo en esto, como yo me vinculo con personas que saben cultivar la tierra, como hago cursos, como escucho tus podcasts, como leo, etcétera, busco información que me permita el poder llevar a cabo las formas como se cultiva, porque necesito tener una previa de conocimiento de qué cultivos se cultivan en verano, qué cultivos se cultivan en otoño, qué manejos tiene cada cultivo. Hay unos cultivos que crecen como raíz, otros son flor, fruto, etcétera. Entonces todo tiene una forma de cultivarse. Entonces eso es conocimiento, conciencia, que trae en la persona. Entonces, y lo otro tiene que ver en todo lo que es la inversión de las huertas, ya es dónde lo voy a llevar a cabo, si tengo herramientas, si tengo algún recurso que me permita el poder invertir en las huertas, ya, porque de dónde tengo materiales, de dónde tengo las herramientas, de dónde tengo las semillas, ¿cierto? Hay que invertir cierta cantidad de recursos que te permitan el poder llevar a cabo esto. Entonces, tú teniendo en cuenta eso, bueno, y el otro principio es la luz, ya, cómo vamos a orientar la huerta, dónde sale el sol, dónde se pone el sol, tenemos espacio que llegue mayor iluminación, recordar que en invierno el sol está más lejos de la tierra, entonces pues también va a incidir en qué tipos de cultivos yo puedo poner, entonces el fotoperiodo, ya eso también es importante considerarlo en el momento de hacer diseños de huerta que te permiten en el fondo ser más eficiente con los recursos, invertir tu tiempo bien y que el resultado sea bien también, o sea, que te valga la pena todo lo que estás invirtiendo, tanto en agua, en energía, en recursos económicos, en motivación, etcétera, que te hace llevar a cabo finalmente, precursar un espacio que te permita conectarte con la tierra, ¿ya? Porque la huerta, si bien te alimentas, te hace conectar con la naturaleza, que eso también es otro de las grandes procesos que te llevan el poder impulsar temas que tengan que ver con tu alimentación. Son varios, Esos son como, sí, claro, son varios puntos bien interesantes, algunos que uno dice son de sentido común, pero como tú bien explicas, requieren de un camino, de un conocimiento, de conectarse, y me imagino también que puede hacer un impacto en el objetivo que yo tenga respecto a cuántas personas quiero abastecer con esta huerta. No es lo mismo quizás abastecer una familia que a toda la comunidad, mi barrio. Y para seguir entendiendo esto, ¿cómo podríamos algunos puntos claves que diferencian una huerta ecológica con otros enfoques de cultivo? Con otros enfoques de sistemas cultivos, sí. Claro. Bueno, en la huerta ecológica ya su apellido lo indica, es la ecología, ¿ya? Y esto lo que propende es poder hacer ecología en el suelo, que es tratarlo con las formas que corresponden para que se mantenga y se conserve y me dé la vida y la nutrición que se requiere, ¿ya? Y la ecología con las semillas, que las semillas sean obtenidas, ¿cierto?, de ojalá cultivos que sean resguardados de semillas criollas, que correspondan a los territorios, ¿ya? Ecología con las personas, porque al momento tú de poder cultivar la tierra, tú te conectas con la tierra, con las plantas, y eso hace también conectarte contigo mismo y el poder ver que la otra persona, los otros también son seres humanos que también estamos en los mismos procesos de que necesitamos alimentarnos, que estamos disociados de naturaleza, ¿cierto? Está ocurriendo, entonces te permite poder hacer ecología, crear comunidad, que es como los aspectos fundamentales que hoy día urgen como humanidad en poder hacer integración. Entonces, la ecología es justamente eso, es la oportunidad de volver a conectarles con lo íntegro que tiene la tierra, contigo mismo, con las plantas, con la sabiduría que hay en la naturaleza. Entonces, esa conexión es la distinta de los otros sistemas. Otro sistema es dependencias de un paquete tecnológico que es de una industria, y que es de una industria que igual es flagelante en otros ecosistemas, y que hace al campesino a ser dependiente de ese modelo tecnológico que al final lo único que hace es hacerte vivir una ilusión respecto a que estás ganando dinero, y eso en el fondo no es así.
¿ya? Le estás entregando el dinero finalmente al banco. Entonces, es salirse de esa lógica que tiene que ver la tierra solamente como un recurso económico, sino que sí te hace conectar en la ecología, ¿cierto? Te hace conectar que la tierra es más allá de un recurso, que te alimenta, obvio, pero que tiene que ver también con las formas que tiene la vida, y si tú no lo cuidas, te estás autodestruyendo. Entonces, va mucho más allá. Entonces, esa es la gran diferencia que tiene con estos otros sistemas que son más dependientes de este sistema tecnológico. Y probablemente eso es lo que ha conquistado a muchos jóvenes campesinos probablemente o personas que se están buscando conectar, es justamente eso que tú nos cuentas. Y pensando en estos auditores, Carolina, que están con mucha ímpetu de comenzar y quieren comenzar ya a planificar o distribuir, por ejemplo, el espacio de una huerta ecológica que busque optimizar su rendimiento de producción. Entonces, entréganos algunas pocas claves de cómo se distribuye el espacio de una huerta ecológica. Ya, eso es importante tenerlo claro. Contar un espacio donde yo quiero llevar a cabo esto. A veces la gente cree que si no tenéis patio no se puede llevar a cabo. No, el macetero usted también puede hacer diseños de huerta. Muy bien, ya. ¿Ya? Entonces eso como que igual es importante que a veces tenemos un ideal en nuestra cabeza, pero de repente ese ideal tenemos que adecuarlo a nuestra realidad. Eso es una gran inteligencia en esto. ¿Ya? Que más allá, si yo no tengo un campo, no es que no tenga un campo que no puede cultivar, ¿ya? Entonces rompamos ese paradigma mental que a veces tiene que, ay, no puedo llevar a cabo esto porque no tengo los recursos, ¿ya? Es como, rompamos eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que considerar? El espacio, ¿cierto? Ya, como si ya tengo patio, tengo tierra directa, no, tengo que hacer bancales, sí, tengo que hacer los maceteros, sí, ya, evaluar esta forma. Ya, tengo mi espacio definido. Importante, y aquí son los pasos que siempre nos saltamos, pues. Sí, Como sí. que la agricultura la gente quiere ir sembrar al tiro y vamos moviendo la tierra, Claro. pero no hay una planificación antes. Siempre mi recomendación es diseñar. Y ese diseñar en un papel craft, en una hoja de blog, en una hoja de cuaderno, diseñar con las personas que van a llevar a cabo y van a mantener ese espacio. No solamente uno, sino que toda la parte de integración con las personas que vamos a llevar a cabo eso. Puede ser con mi pareja, puede ser con mis amigos, con mi familia, etcétera, con el grupo de amigos con el que vivo, no sé. Pero con esas personas tú tienes que diseñar. Entonces ese diseño es dibujar la huerta, mirarla desde arriba y decir, ya, si contamos con este espacio, ¿qué es lo que tú comentabas recién? Ya, ¿qué es lo que queremos comer? Hacer el listado de las cosas que queremos comer, porque a la gente no le gusta todo, entonces ya, hagamos el listado de las cosas que queremos. Ya, eso ¿qué es lo que me va a decir? Las plantas y las semillas que necesito, ya, las tengo, no las tengo, dónde las puedo conseguir, dónde hay una feria donde vendan, Instagram hoy día está lleno hoy día de semillas ecológicas, entonces ya, busquemos, ya, en función de esos alimentos que yo quiero comer, ya. No solamente ver los alimentos, si yo ya me instruí que efectivamente necesito aumentar la diversidad, ya que especies medicinales y de flores vistosas van a ser también integrarse a este diseño, donde voy a colocar estas plantas, porque no las voy a sacar siempre, son plantas que tienen que estar más estáticas, bueno, ¿cómo las integro dentro de este diseño? Entonces tú al diseñar te permites ver el espacio y tomar decisiones, y esas decisiones tienen que ver con los marcos de plantación, ya, ¿cuántos tomates vamos a colocar aquí? ¿Cuánto es el espacio que yo tengo? Los tomates, ¿cada cuánto se plantan? ¿Cada 30 centímetros? ¿Cada 40 centímetros? ¿Qué dice la bibliografía? Ya, la ficha técnica del tomate dice se planta en tanto y tanto, ya. Y tú calculas cuántas especies en un espacio me van a alcanzar, y así también eso me determina cuántas semillas voy a sembrar o cuántos almácigos tengo que hacer. ¿Ya? Entonces eso te hace ser más eficiente y no sembrar chorreras de tomate que después no sabes dónde ponerlas. ¿Por qué? Porque no diseñaste. Claro. Entonces, es eso, diseñar, y ese listado del interés que tú tienes te va a determinar buscar semillas y plantas viveros, ¿ya? Y lo otro, ya, si estamos hablando de ecología, ¿cuál es el manejo ecológico de suelo? ¿Dónde obtengo mi suelo? ¿Cómo hago yo un abono orgánico sólido? Si soy de ciudad, bueno, ¿dónde lo adquiero? ¿Tengo espacio para hacerlo? ¿Tengo el tiempo suficiente para hacerlo? ¿Cuento con las personas para poder llevarlo a cabo? Esas son cosas que te tienes que preguntar, porque si no, entonces lo compras, o lo adquieres, o lo consigues, pero tienes que ver la forma en cómo ese suelo va a ser siempre alimentado, porque no es solamente colocarlo para colocar mi primer cultivo y después me olvidé. Ese suelo hay que alimentarlo, porque si no se degrada y después ya no tiene los nutrientes que era en un comienzo. Entonces después los cultivos ya no te van a salir tan bonitos y se te va a llenar de plagas. Entonces tú tienes que tener esa frecuencia de mantención tanto en la fertilidad
como en el manejo de las plagas y como en el manejo del cultivo, en tanto en riego, si hay que hacerle poda, si hay que hacerle algo, si hay que hacerle aporte, si hay que hacerle, no sé, pues si todos los cultivos tienen su historia. Entonces, todo eso en el diseño va a decir, ya, si vamos a trabajar con tomate, en tal época tengo que podar. Si vamos a trabajar con zapallo, tengo que plantarlos cada 1 metro, porque si no, no tienen espacio. Si voy a colocar pepino, ojalá guiarlos para que no ocupe espacio, porque son rasteras. Entonces, eso es parte de un conocimiento previo que también te tienes que instruir. Entonces, si tú te vas a meter en esto, métete bien, instruido, tomes las mejores decisiones y te orientes con personas que ya vienen trabajando o escuches estas cosas para que efectivamente tú digas, ya, no hay que llegar y colocar la plantita en el suelo que tenía ahí, sino que hay todo un manejo atrás que te permite el poder tener los resultados que tú adquieres, que tengáis un buen tomate, que tengáis una buena lechuga, que tengáis una buena papa, no sé, por lo que tú quieres comer. ¿Sí? Entonces, esas son como mis recomendaciones. Estás escuchando Raíces Campesinas. Bienvenidos a nuestro curso de sindicalismo, una oportunidad para transformar el futuro de las comunidades rurales en Chile. Un curso simple y sencillo, diseñado específicamente para el mundo campesino. En este curso conocerás sobre derechos fundamentales del sindicalismo, la historia y fundamentos del movimiento campesino. También aprenderás los beneficios de la orgánica sindical, federativa y confederativa y un paso a paso de cómo formar un sindicato. De forma especial verás un módulo dedicado al tema de mujeres y diversidad en el mundo agrario campesino. Si deseas profundizar en estos temas, te invitamos a inscribirte. Todo el material estará disponible permanentemente en nuestra página web. Y eso no es todo. Accederás al material de descarga, como un manual de sindicalismo digital, ejemplos de estatutos, así como enlaces a recursos en línea. ¿Estás listo para unirte a este viaje educativo? Inscríbete y comencemos juntos a descubrir el sindicalismo campesino. Estás escuchando Raíces Campesinas. Súper importante el diseño y el conocimiento, pero yo creo que muchas hemos vivido la experiencia un poco frustrante quizás de querer comenzar sin tener justamente el conocimiento y la planta o no nos crece, no sabíamos hacia dónde iba a crecer, cuánto espacio necesitaba. Y en ese sentido, pensando en la selección justamente de cultivos para una huerta ecológica, pensando en la rotación posterior que voy a tener que realizar, para mantener la salud y la productividad de los suelos, ¿nos podrías dar algunos ejemplos de cuáles son aquellas semillas que conviven muy bien con otras, pensando en este diseño? Sí, y cerrando como lo último de que hablábamos recién, que igual Sí. es importante que personas que van a iniciar huertas, están iniciando con la tierra, etcétera, hay que tener manejo de la frustración. ¿Ya? Sí. Aquí hay que tener inteligencia emocional, es decir, bueno, si no te resulta la primera, te va a resultar quizás la segunda, y quizás la tercera, y quizás la cuarta, y quizás la quinta. Pero darte cuenta que ese viaje que te llevó hasta la quinta vez te permitió tener ese conocimiento por sí mismo. Y decir, ¿sabéis qué? Así me resultó, quizás el libro decía así, pero a mí me resultó así. Y lo hiciste, lo validaste y tú lo llevaste a cabo. Y esta integración de ese aprendizaje es única. Tú lo hiciste. ¿Está ahí? Entonces, como que en el fondo es las plantas y el espacio te va a hablar. Y tú cuando entre más te conectes, más sabiduría vas a tener de cómo manejar ese espacio, porque más conexión con la tierra vas a tener. Entonces, eso como que igual se le transmite a la gente y transmitirle a las personas que manejar la frustración y seguir intentando que esas cosas no te tiren para atrás y te frustren y como que ya no hago nada. Sigue haciéndolo, porque eso de conocimiento es que finalmente la tierra quiere que vivas, que te conectes de nuevo con ella y en el fondo te muestre la forma en como quiera que ella sea tratada. ¿Okay? Entonces eso igual es importante transmitirle a las personas. Bueno, y con respecto a lo otro que recuérdame que lo que era... Pensando en la selección de cultivos, algunas semillas claves que tú puedas como dar de ejemplo que convivan bien con otras al momento de pensar en una rotación de cultivos. Ya, mira, es importante que las rotaciones de cultivos se consideren los tiempos de las estaciones en las cuales lo estamos haciendo, ya, porque hay cultivos de invierno como hay cultivos de verano. Entonces, tengo que buscar, bueno, ¿cuáles son mis cultivos de verano? Todos los que me generan fruto, principalmente porque necesitan calor. Estos principalmente, porque el resto, hay cultivos que son de invierno, como son principalmente las brásicas, que son los brócolis, los repollos, que generan como fuerza, por decirlo de alguna forma, y hay cultivos que se generan casi todo el año, como son las de raíces y las de hoja, y las de hoja, principalmente, ya. Hay algunas especificaciones más para verano, otras más para invierno, y eso obviamente la bibliografía te lo va a decir, ya. Una vez que tú
sabes eso o tienes esa información, en función de lo que tú quieres cultivar, te dices, ya, yo quiero el tomate, quiero esto, ya. Entonces ahí tú haces la selección de los cultivos que vas a llevar a cabo y ahí decir, de estos cultivos, primero, ¿cuáles son leguminosas? Leguminosa quiere decir los cultivos que son las legumbres, ya para que lo entendamos así en el buen... Eso. La legumbre, ya. Las legumbres fijan nitrógeno, son plantas que le fertilizan la tierra. Eso como un punto importante. Ya. Y otro punto importante, dentro de las especies que yo quiero colocar, ¿existe alguna gramínea? ¿Existe alguna avena? ¿Existe algún trigo? ¿Existe alguna cebada? ¿Existe alguna que sea de grano? Entonces, eso es importante. Si no está, incorporarlo. Ya. Como, ya. Independiente que no te lo vayas a comer. Aquí tiene que ver con un manejo de suelo. Incorporarlo. Entonces, buscarme semillas de avena, buscarme semillas de cebada, no sé. Empezar a hacer ese trabajo. Y lo otro, bueno, son los otros cultivos. Ya, ¿cuál de estos cultivos son frutos? Ya, el tomate, la sandía, no sé qué, ya. Todos esos cultivos que son frutos, ¿qué me indican? Que son extrayentes, que tienen que formar esa estructura, pues entonces van a, por decirlo como el chileno, van a absorber bastante nutrición del suelo. Entonces ya, si son cultivos extrayentes, en mi diseño yo tengo que, si yo voy a colocar tomate en este cuadrante, mi próximo cultivo, como fue un cultivo que generó fruto, que genera formas, me extrae, yo tengo que después devolverle a ese suelo. Entonces, después de ese suelo, puedo colocar alguna leguminosa, y ya dijimos que me fertiliza con nitrógeno, entonces ahí me está devolviendo nutrientes que el cultivo anterior me extrajo. Entonces ahí ya coloco ya, y el tomate es de verano, y después que lo que viene el otoño, entonces tiene que ser una legumbre de otoño. Están las habas, están las arvejas, por ejemplo, está la lenteja, está el garbanzo, está el lupino, etcétera. Entonces ahí tú tienes varias cosas que son de invierno y que te dicen, ya, entonces voy a colocar ese. Y si me fertilizó yo perfectamente en la próxima temporada, ya eso fue invierno, ¿qué puedo poner si ya ese suelo está fertilizado, pero un cultivo que no sea tomate? Porque ya hubo. Perfecto. ¿Ya? Entonces ahí tú colocas, dijo, ya, ¿sabes qué? Trajo tomate, le coloqué con legumbre y ahora yo puedo colocar o de raíz o de hoja. Mi sugerencia quizás puede ser más de hoja más que de raíz, porque el de raíz igual es extrayente, como para estabilizar el suelo, una hortaliza de hojas, nuevamente va a venir el invierno, le puedo colocar nuevamente otra leguminosa y ahí quizás le puedo colocar una gramínea también, y ahí recién coloco otro cultivo que sea extrayente, distinto al tomate, ¿ya? Puede ser papa, puede ser cebolla, puede ser sandía, puede ser otro que me genere, y ahí tú tienes tu ciclo completo, pero con esta lógica, y esta lógica se tiene que registrar, porque si no se registra la mente es frágil, y después chuta, me olvidé que es lo que puse acá. Claro. Entonces tú tienes que tener esa anotación, ¿para qué? Para que te permita graficar o te permita hacerle el diagrama y decir, ya, esta temporada hicimos esto, ahora, ¿con qué le coloco? ¿Con qué fertilizo? Tengo esta disponibilidad, está la semilla, tengo que ir a buscar, tengo que ir a comprar, entonces te determina todas las acciones que tienes que hacer para poder cumplir esa rotación y aprender que hay cultivos que son de la misma familia. Por ejemplo, la papa, el tomate son de la misma familia. Entonces, si yo coloco un cultivo que es de la misma familia, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentando las probabilidades de que las enfermedades que son asociadas a este cultivo se sigan diseminando en el suelo. Entonces tú decías, no, pues, si ya le puse tomate, papa aquí no. Aquí tiene que ir en el tierra. Entonces, Sí. todo eso va a ser en función del registro, de tu selección de cultivos que quieres llevar a cabo, y de tener ese conocimiento de qué me fertiliza y quién también me ayuda con manejo de enfermedades patologías, por ejemplo las brásicas, que son el brócoli, el repollo. Si tú tienes ese cultivo y cuando lo cosechas te quedan los rastrojos en el campo, ese rastrojo puede ser picado, incorporado de nuevo al suelo porque me fumiga el suelo, ¿cachai? Entonces, todo al final va en función de cómo tengamos el conocimiento respecto al uso de las plantas y su comportamiento. Yo me Así que imagino eso. a nuestros auditores, no sé si les pasará lo que a mí, que mientras más te escucho, más siento que no sé, más siento que necesito justamente lo que dices, estudiar, cultivarse, tener conciencia, asesorarse con otros que ya conocen esto, porque vivimos en una sociedad un poco de lo congelado, donde tenemos choclo en invierno, tomate todo el año, entonces hay mucho desconocimiento en nuestro día a día respecto a cuáles son las fechas de nuestras semillas idealmente tradicionales, según nuestro territorio también. Y justamente para seguir conociendo más, me gustaría llevarte al tema ya de comenzar este mantenimiento del que nos has hablado, de esta huerta, pensando, por ejemplo, en el riego, el sistema de riego.
¿cuál sería el recomendado para una huerta ecológica que promueva, ¿cierto?, la ecología o la sostenibilidad en este cuidado de la huerta? Mira, con respecto al riego es importante porque era como los principios fundamentales que teníamos que considerar. Ya, ¿de dónde yo tengo el agua? La agua que tiene de un canal, de un pozo, del agua potable, del jardín de mi casa, ¿de dónde? ¿Ya? Porque pueden ser distintas situaciones. Ya, es importante que el agua esté, ¿ya? Si yo tengo los recursos, ojalá invertir en un sistema de riego. ¿Ya? Porque el sistema de riego es más eficiente en el uso de agua. Si es por goteo, te va a entregar la agua que corresponde, asesorarse bien con empresas que sepan hacer buenos diseños de riego, con empresas de paisajismo. Hoy día, por lo menos en Santiago Ciudad, hay bastante que te hacen diseños de riego para huerta. ¿Ya? Entonces, ¿Podríamos explicar un poquito cómo es ese sistema de riego para quien no lo conoce o no se imagina en qué consiste? Ya, pues el sistema de riego por goteo son plantas o cintas que, según el marco de plantación del cultivo, tienen goteros que entregan gota a gota, ¿cierto?, el recurso hídrico en la planta o en la raíz o en el espacio donde usted lo instala, ¿ya? Ese riego, para poder que opere de esa forma, tiene que ser bajo un sistema de presurización. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que tener presión. Esa presión te la entregan las bombas hidráulicas que están asociadas. Entonces, por eso digo, si hay recursos económicos, ojalá invertir en un diseño de riego, porque no son baratos tampoco. Ya. Entonces, eso es importante. Riegos. Bueno, y si no tengo los recursos, bueno, regaré con la llave del jardín nomás. Entonces, riego, lo importante, sí, que si vamos a utilizar ese sistema de riego así, con la manguera, o con balde, o con jarrito, o con, no sé, lo que tenga, ya es importante que esa fuerza donde usted está aplicando el riego no erosione el suelo donde tiene sus plantas, porque a veces estamos regando con la regadera, por ejemplo, y no sé, pues estamos regando como de muy arriba, entonces esa agua cae con fuerza, y cuando cae con fuerza y penetra con el suelo, lo disocia, como que expande la arcilla, y eso hace erosión, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo puedo evitar eso? Cubriendo el suelo, que esas son también las prácticas que son para poder ser más eficiente en el uso del agua. Perfecto. Ya que también tiene que ver ahí con que, ya, si yo estoy en un sector, o efectivamente el agua me sale cara, o es muy costosa, etcétera, bueno, tengo que implementar técnicas que sean más eficientes en el uso del agua. ¿Y cuáles son esas? Es cubrir el suelo. El suelo no se puede trabajar de manera descubierta como se nos ha enseñado, como a veces lo vemos. El suelo tiene que cubrirse, ya sea con material verde o material de rastrojo o paja, etcétera, pero se tiene que cubrir. Usted, al cubrir el suelo, inmediatamente genera una eficiencia en evitar la evaporación del agua. Si efectivamente se evapora, pero en un porcentaje mínimo, si usted lo cubre. Entonces, esas son técnicas que te permiten efectivamente el poder ser más eficiente con la gota de agua que tú estás invirtiendo en esa huerta, porque igual la huerta va a tener un consumo de agua y hay un costo asociado, entonces hay una serie de cosas que hay que evitarse y ser más eficiente hoy día, más con la sequía que vivimos y con estos cambios de clima también. Y claro, y como ya nos dijiste en un principio, esto hay que considerarlo al inicio, no es que plantamos y después nos preguntamos, chuta, ¿y ahora cómo vamos a regar todo este espacio? Y me imagino que un poco parecido pasa con el control de plagas y las enfermedades, poder llevarlas de forma natural. Entonces, cuéntanos un poquito también cuáles serían esos métodos recomendados para el control de plagas o enfermedades en una huerta ecológica y qué estrategias podemos implementar para mantener este equilibrio que nos hablabas en un principio del ecosistema donde conviven plantas con insectos y ojalá algunos ejemplos para poder ir entendiendo todo esto. Importante dentro de lo que es el concepto. Hablamos del manejo ecológico de suelo, el concepto de manejo ecológico de plagas. Ya. Su base fundamental del manejo ecológico de plagas tiene que ver con el aumento de la diversidad. Y el aumento de la diversidad se da en función cuando tú haces el diseño, lo que les hablaba recién, dibujar la huerta. Le vamos a colocar los cultivos que yo me quiero comer, y dónde coloco los cultivos que son los que me van a ayudar a aumentar esa diversidad. Y también me van a ofrecer servicios de medicina, como también de hermoseamiento al paisaje, y también de que vivan insectos benéficos, permitan hacer control biológico. Aquí para que me genere el equilibrio con los cultivos que les gusta comerse a las plantas que yo quiero. Claro. Entonces, ahí se genera un equilibrio natural. Entonces, por eso es importante aumentar la diversidad. Entre más diversidad tenga tu huerta, mayor
equilibrio entomológico hay. Ya, eso es algo que ocurre, ¿ya? Entonces, ya, diversidad, ¿cierto? El monitoreo de las plagas es importante, que tú tengas trampas que te permitan poder hacer conteos a la población de insectos, tener en cuenta que los insectos también hay temporadas y temporadas, los mismos insectos tú no te los encuentras todo el año, ¿ya? Y así como cuando comienza la primavera empiezan también las poblaciones de insectos a aparecer. Entonces es ahí donde tienen que haber sistemas de monitoreo que te permitan el poder saber, ¿cierto? Qué especie y qué población de insectos hay o insectos principalmente, ¿ya? Ya. Lo otro que también hay que considerar en nuestro paradigma mental es que no todos los insectos son malos. Se nos ha enseñado que todo lo que se mueve en una hoja, en una planta, es malo. Sí. Como que todo es plaga. No. Entonces ahí también tenemos que considerar de que en un agroecosistema, sea en un departamento, sea en un campo de 1000 hectáreas, ¿ya? Conviven, ¿ya? Conviven insectos, ya sea que sean considerados plagas para el ser humano e insectos que no son considerados plagas para el ser humano. Lo que tenemos que nosotros hacer frente es que si generamos diseños agroecológicos te permitirá que esas poblaciones estén en un equilibrio, porque todos tienen que coexistir. No podemos pensar de que tenemos que eliminar todo como también se nos ha enseñado. Las plagas aparecen porque usted hace una remoción del agroecosistema. Usted piensa que al sacar todo va a estar todo en orden. No. Usted al hacer eso, lo único que está generando es pobreza, que aumenten las plagas y que se degrade el suelo. Entonces, como considerar eso, que para hacer cultivo no es que tenga que sacar todo y eliminar las malezas, porque nos han enseñado, ¿ya? Aquí ya es al contrario. ¿Y algún ejemplo? Y lo otro es el desarrollo de biopreparados. ¿Ya? Tienen que ver con la elaboración de bioinsumos que te permitan hacer control, porque si efectivamente yo tengo cultivos anuales, que son los que duran 6 meses, 5 meses, 3 meses, que son los que generalmente están en nuestra dieta, ¿ya? Son cultivos que extraen todo el rato y salen, entran. Y en eso, efectivamente, hay desequilibrios a nivel micro que uno no es capaz de ver en las poblaciones. Entonces, como estáis sacando y colocando cultivos, tú tienes que hacer planes de monitoreo, como les decía, para que te permitan tomar decisiones y decir, llegó el momento de aplicar en prevención. Y ojalá siempre en prevención, nunca en reacción. Prevenir. Prevenir con un acaricida, prevenir con un fungicida, prevenir con un pesticida, pero todo biológico, ya con un biopesticida, con un biocontrolador, con un bioacaricida. Y esos bioinsumos ojalá desarrollando en las mismas fincas. Obviamente hay personas que no tienen el tiempo, los implementos, nuevamente el conocimiento, etcétera. Hay hoy día emprendimientos que te lo venden, ¿ya? Entonces, no es que no sé, está la posibilidad y está también que usted lo aprenda y lo haga usted solo, de forma autónoma, ¿ya? Está en la receta, se las busca en la web, hoy día hay millones de cartillas y de manuales de biopreparados, inclusive ya chilenos, incluso te permiten tener experiencias de acá mismo. Entonces, ahí están las recetas. Lo importante es que no es que se aplique cuando me acordé o cuando vi que la plaga ya la tengo llena, sino que haya una disciplina. Yo acá siempre impulso ese concepto. Aquí hay que tener disciplina en diseñar, en planificar, en escribir, en anotar, en registrar. Entonces, te tenga la disciplina de aplicar, que la aplicación sea cada 7 días, cada 10 días, que te permita prevenir y así efectivamente tener las poblaciones de los insectos en un equilibrio, porque ese es tu enfoque ecológico, no es que se exterminen. Tu ecología tiene que ver en ser equilibrado con la tierra, contigo mismo, con las cosas, con el ecosistema, etc. ¿Sí? Estás escuchando Raíces Campesinas. Hola, te cuento que acabamos de lanzar un curso web sobre sindicalismo. Podrás acceder a clases grabadas, material de consulta de forma gratuita y permanente en nuestra página web. Es muy fácil, accede a conagro.cl, curso sindical, y sigue las instrucciones para registrar. Anímate y cuéntale a tus amistades o dirigentes sociales que pueda interesarles. Te esperamos en este curso web de sindicalismo realizado por Conagro. Estás escuchando Raíces Campesinas. Que es interesante porque pensando en que hoy en día vivimos en esta sociedad, ¿cierto?, de supermercado donde los alimentos se nos muestran como un producto de venta, que son brillantes, sin bichos, sin tierra. Entonces, efectivamente, como tú dices, vemos un bicho e inmediatamente nos alarmamos y pensamos que algo anda mal. Y en ese sentido, Carolina, si nos pudieras contar un poco sobre alguien que
pensando en un auditora que está dudando, está pensando en si hace esto o no, todavía no está decidida. ¿Cuáles serían estos beneficios, por ejemplo, ambientales de tener una huerta ecológica en comparación a otros métodos de cultivo y que sea como un incentivo para muchas personas que están en este camino dudando? Mira, beneficios ambientales tiene que ver en que tú con una huerta estás reforestando, estás volviendo a aumentar la diversidad, estás haciendo pequeños bosques alimentarios de cierta forma. Entonces te estás haciendo cargo de la reforestación, te estás haciendo cargo de generar autonomía con el sistema y de alimentarte de mejor forma. O sea, es un amor propio contigo mismo, ¿ya? Estás impulsando procesos que tienen que ver con la regeneración del suelo, y al regenerar el suelo te regeneras tú. Estás haciendo procesos que tienen que ver con capturar el carbono. Hoy día con los incendios, hoy día con la deforestación, ¿cierto? Lo único que se hace es sacar el carbono que hay en el suelo y seguimos profundizando el calentamiento global de la Tierra. Pero tú, al hacer estas prácticas de ecología, lo que estás haciendo es que el carbono se mantenga en el suelo, al hacer estos mini bosques, estas mini huertas, estos mini espacios donde hay reestructuración ecológica. Entonces tú te estás haciendo, si nos hacemos la pregunta, ¿cómo no estamos haciendo cargo del cambio climático? Bueno, con eso, capturando el carbono, ¿cierto? Haciendo bosques dentro de tu espacio, aumentando la diversidad para que los polinizadores, las abejas, los pájaros, todo lo que necesita especies vegetales puedan coexistir. O sea, de cierta forma, con una huerta, finalmente estás adaptándote a un cambio climático que tiene que ver con generar resiliencia. Y resiliencia con tu espacio, con tu ecosistema, con tu agua, con tu aire, con tu suelo, dependiente de que estés afuera viendo cómo se están agarrando unos a otros en guerra. Tú estás haciendo ecología dentro de esto de cambio que quieres hacer, porque todos queremos un cambio, todos queremos que las cosas cambien y queremos el bien para el mundo, pero el primer cambio que comienza para que eso suceda empieza contigo mismo, haciéndote cargo de tu alimentación, porque el alimento nos conecta. Somos comunidades alimentarias, es lo primero básico y esencial. Entonces, si no nos estamos conectados desde ahí, es porque finalmente el sistema te disoció en función de lo que quieres. Que seas personas mecánicas y que dejes de sentir, y al dejarte de sentir, dejas de sentir al otro, y dejas de sentir el suelo, la tierra, los pájaros, los animales, todo lo que es el ecosistema. Entonces, impulsa a las personas que, a pesar de que a veces puedan decir lo mismo, que no tengo el terreno, que no tengo el agua, que no sé qué, que no tengo campo, no importa, empiécelo en su casa, en su cocina, con las plantitas que tenga, y usted ya con eso está haciendo un cambio, porque le está demostrando primero que sí se puede, y al resto que también puede ir de alguna manera diseminando la vida dentro de estas oscuridades a veces que este sistema te ofrece. Me encanta escuchar este enfoque, Carolina, que de algún modo me permite ver o conectarme con que este camino que tú has hecho y que muchas personas probablemente también acercándose hacia la agricultura y la huerta y la ecología, es una forma de transformarse a sí mismo como personas también. Sí, es una forma de transformación así mismo. Y eso es muy potente. Es el verdadero cambio, creo yo. Carolina, y para ya ir cerrando esta conversación que ha dado muchas luces a quienes estamos escuchándote atentamente, si nos pudieras dar así como consejos prácticos para quienes están ya comenzando este camino, por ejemplo, errores comunes que se cometen y que podemos evitar al diseñar, como tú nos dijiste, en papel, en un papel craft, en una hoja en blanco, al diseñar una huerta. ¿Qué errores comunes se cometen y podemos evitar haciendo este diseño? Por ejemplo, errores que siempre ocurren. Por ejemplo, que tu huerta no esté nivelada, porque a veces no tenemos en cuenta de eso. Entonces, cuando regamos, se aposa el agua en una sola parte, y ahí tenemos varias situaciones que hacen degradar el suelo, aumentar enfermedades fungosas, perder las semillas, las plantas, todo un tema. Entonces, ya, pendiente, importante, ya, la pendiente. Clarificar bien el uso del espacio y de dónde yo voy a obtener el agua, porque si el agua está en otro punto, yo tengo que acarrearla. ¿Cómo la voy a acarrear? Voy a instalar un sistema de riego, voy a instalar una manguera más larga, voy a traer una llave. Ya, es importante, porque si no, después, ya, ¿cómo riego? Y es como, chuta, hay que traer el agua en carretilla. Chuta, no, piénsalo antes.
para que sea eficiente todo lo que estés haciendo. Y lo otro también, errores comunes, que a veces no les haces tratamiento a las semillas ecológicas u orgánicas que a veces tú puedes obtener, porque, o sea, igual hablemoslo, en Chile no hay una venta de semillas ecológicas o orgánicas certificadas, ¿ya? Entonces, como que siempre son de encuentros de personas que sí han hecho un trabajo, etcétera. Lo importante de que es la obtención de eso, tú hagas tus pruebas de germinación. Entonces, tu prueba de germinación te va a poder determinar efectivamente el poder de germinación que tienen esas semillas, entonces asegurarte que lo vaya, para que cuando sea el momento de la fecha, lo siembres y te dé resultado y no estés esperando un mes y que las cosas aparezcan y decir, pues si no me resultó, pero es que la semilla no era buena. Entonces, es importante eso, como tener semillas confiables, pendientes, y dónde voy a obtener el suelo, cómo yo voy a definir eso. Voy a hacer compost, voy a hacer microbiología, voy a hacer bocachi, voy a trabajar con las lombrices, voy a comprarlo, tengo bueno o no. O sea, analizar las variables, ¿cómo vamos a alimentar esto? Ya, si tú decides que lo quieres hacer tú, ¿dónde va a estar el espacio? Tengo los materiales, tengo las materias primas, puedo hacer un volumen que esto necesita, sacar un cálculo, cuánto es el volumen de materia orgánica que yo necesito en tal espacio, para yo decir, ya no, mira, así que la mitad lo puedo hacer yo y la mitad tengo que adquirirlo de otra forma. Entonces eso te lleva a tomar decisiones. Entonces es importante como esas variables considerarlas al momento de, no que cuando llegue el día que querer hacerlo te des cuenta que te faltó esto, que te faltó lo otro, que te faltó aquí, que te faltó allá. Herramientas de carpintería y herramientas agrícolas básicas es necesario tener en las huertas porque las usas todo el tiempo. Esos son como mis recomendaciones. Entonces, con o sin terreno, ya sea en tu terreno de 1000 metros cuadrados o en tu macetero de casa, antes de comenzar, diseñar, hacerse las preguntas necesarias que en este capítulo puedes volver a repasar y por sobre todo aprender, seguir investigando. Como dice Carolina, hoy hay muchas instancias, talleres, redes sociales donde podemos encontrar información. Y antes de despedirnos, Carolina, a quienes estén interesadas en contactarte para seguir aprendiendo, para trabajar bajo tus conocimientos, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, yo tengo un Instagram que es de la consultora Intelmo que se llama Ecodaya. A través de ahí uno nos puede contactar, poder tener información. Ahí estamos como de manera directa para poder resolver dudas, no hay problema en que se acerquen y poderlos orientar. Ese es como siempre el afán, que la gente pueda tener el acceso a ese conocimiento y pueda tomar las mejores decisiones, y que instarlos a que lo hagan, e instarlos a que sigan ese camino que es de mucho aprendizaje, porque finalmente es la conexión con tu tierra. Y eso es conectar con tu tierra, conectar con tu cuerpo, conectar con tu territorio. O sea, como que es muy importante, eso es parte fundamental del cambio que queremos generar en la sociedad en la que hoy día actualmente estamos viviendo. Así que los insto a todos. Y hay algo que tú comentaste en un momento, y que es importante, que si estamos generando esta ecología también nos va a hacernos cuestionar y empezar a cuestionarte el por qué yo estoy comiendo tomate en invierno. ¿Por qué estoy comiendo un cultivo de verano en invierno? Entonces, al darte cuenta de eso, te das cuenta de la disociación alimentaria, porque después tú tomas conciencia y dices, ¿verdad? Pues, ¿por qué debería comer esto en esta temporada? Cuando te empiezas con esto, te empiezas a dar cuenta de que cómo esto se produce, de dónde obtiene calor, de dónde se obtiene, cuál es el cangelo que genera en nuestro lado para que tú puedas comer una albahaca con un pesto rico en una pasta en pleno invierno. Entonces eso te hace pensar, decir, no, si yo quiero el cambio, también tiene que ver en yo como consumidor ser súper inteligente y informado al momento de, ¿corresponde comer tomate en invierno? ¿Corresponde comer zapallo en invierno? No sé. Son de guarda, claramente sí, pero si son de guarda, entonces eso te hace cuestionar eso. Entonces ahí es como hacerte cargo de tu alimentación y de todo lo que esto genera. Y al final por eso se genera un cambio mucho más profundo que va más allá de tener tu alimento, en el fondo hacerte cargo de tu vida. Y eso es súper importante eso que dice, me hace mucho sentido pensando en el impacto que tienen los alimentos en nuestra salud. Porque, como bien tú dices, no es lo mismo comerse un tomate en verano, en su estación, que comérselo en invierno. Eso sin duda tiene un impacto para la salud de uno, porque nosotros vivimos bajo el sol igual que todas las plantas. Por lo tanto, no es lo mismo comerse también el pastel de choclo en invierno que en verano. Por algo la naturaleza lo entrega en tal o cual estación. Y no por nada los índices de muchas enfermedades cardiovasculares, cáncer,
alergias alimentarias están hoy en día a tope, coincidentemente en una época en que no sabemos qué comer en qué estación. Así que Carolina, de verdad te agradezco mucho. Ecodaya, entonces vamos a dejar el enlace de su Instagram para que puedan seguirla, seguir haciendo preguntas, conocer sus talleres. Muchas gracias por haber sido parte de Raíces Campesinas. Gracias a ustedes por la invitación, a Conagro y a ustedes, chicos, y aquí estamos para cualquier cosa que pudiésemos aportar. Ya, con mucho gusto. Muchas gracias. Chao, chao. Estén bien, chau, chau. Raíces Campesinas, un programa de entrevistas sobre la agricultura familiar campesina en Chile. Raíces Campesinas es un podcast producido por Conagro, Confederación Nacional Campesina, y la productora Riel de Medios, Comunicando Trabajadores. Este programa fue realizado con el apoyo de Cercotec.